Vamos a hablar ahora de un tema que sin duda cuando hay esa angustia de un ataque de asma, nos falta la respiración y si es su hijo, por ejemplo, ¿qué hacer en esta situación que en algunos casos se vuelve crítica y grave? Hoy tenemos al médico intensivista, el doctor Jorge Espitaleta, que nos va a ayudar en esta materia. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Doctor, ¿qué es lo que pasa cuando nos cuesta respirar? Esa sensación de ahogo que le pasa al asmático. Perfecto, bueno, cuando tenemos una crisis de asma básicamente suceden tres procesos importantes a nivel del árbol respiratorio inferior. Entonces hay un cierre de los canales que conducen el aire y más que conducirlo hacia adentro, el problema en los pacientes asmáticos no es la entrada sino la salida del aire y por eso es que se oye el pitito característico que se llama sibilancia en término médico. Mi mamá le decía el gatito, ahí yo escucho el gato. Exactamente. Sí. Entonces se cierran las vías aéreas y produce problemas para expirar. Además hay un aumento de la cantidad de moco que producen estas células que están dentro de esos arbolitos y además la parte de las células como tal hay un proceso inflamatorio. Entonces no solo hay un cierre de los conductos que van a hacer que el aire salga, sino que además, aunado a ese cierre que se llama broncoespasmo, se aumenta la cantidad de moco y la cantidad de inflamación de las células que están alrededor de esta, produciendo una obstrucción importante en el flujo expiratorio, que es por eso que vimos los gatitos. Entonces, normalmente los pacientes asmáticos tienen tres síntomas importantes. Uno son las sibilancias, el otro es como esa sensación de apretazón de pecho y la tos persistente. Doctor, para reforzar esto, ¿cuándo podemos identificar que es asma lo que estamos sufriendo? Bueno, hay que hacer un estudio diagnóstico. Como el 35% de los pacientes asmáticos, el diagnóstico se termina haciendo en atención primaria, en los EVAI se puede hacer, pero sí hay que corroborarlo con algunos estudios. Entonces uno debería poder ver si el paciente tiene tos, respiración sibilante, uno debería pensar en asma. Normalmente el asma se diagnostica después del año de edad, debajo del año de edad uno no puede, o 2 años de edad no puede asegurar que un paciente es asmático, no, porque hay algunas cosas de hiperreactividad bronquial en niños pequeños, entonces uno debería esperar probablemente para el diagnóstico y sí, dentro de la evolución, si el paciente no está en crisis, debemos hacer unas cosas que se llaman pruebas de función respiratoria, para ver cómo está el flujo que uno debe tener predicho dependiendo de la edad o dependiendo del tamaño, si es muy grande para la edad, cuánto flujo de expiración tiene y poder llegar a un diagnóstico preciso de que es asma. Perfecto, doctor. ¿Cómo identificamos que es una crisis la que está sufriendo el paciente? Las crisis, que es probablemente lo que se quiere evitar y por eso las guías actuales de tratamiento de asma han cambiado radicalmente y de hecho este año se publicaron las últimas guías GINA, que es una estrategia global para el manejo de asma. Las crisis básicamente es que uno debe conocer, el paciente asmático es un paciente crónico, entonces él se debe conocer y uno puede hacer algunas preguntas sencillas. Si en el último mes ha tenido más de 2 episodios de dificultad respiratoria, si se ha despertado en la noche por un cuadro de asma, si tiene tos persistente o se desencadena con algún tipo de actividad, entonces uno debería pensar que es un paciente de riesgo. Obviamente los pacientes se van conociendo e inclusive hay algunos aditamentos muy sencillos que se llama flujo pico. El flujo pico lo puede tener un paciente asmático en su casa y uno decirle y educarlo en la consulta y decirle, ok, su flujo pico esperado es tanto. Si baja en un porcentaje que puede ser menos del 50% del esperado, consulte porque está en una crisis. Por eso es importante la educación definitivamente. Tenemos una pregunta muy interesante de una televidente que nos dice que a su hija de 10 años le diagnosticaron asma alérgica, pero que a ella le cuesta mucho identificar si lo que tiene es un ataque de asma, si lo que tiene es alergia o si lo que tiene es una gripe. Okay. Lo más importante es que los pacientes, sí hay un porcentaje importante de pacientes asmáticos que se pueden desencadenar con alergias y de hecho hay un grupo importante de asma alérgica, pero tiene que tener tratamiento crónico. El tratamiento crónico basado en estas guías actuales que les digo cambió radicalmente. Hace más o menos 20 años, desde hace 20 años hasta este año, estaban indicados unos broncodilatadores que son de acción corta y esto cambió a partir de este año. Ya el tratamiento actual inicial de prácticamente todo paciente asmático deben ser los esteroides inhalados. Y esto le debería dar un mantenimiento al paciente para evitar que haga esas crisis. Obviamente, si hace un episodio gripal
o si se expone a alergenos puede empeorar y hacer una crisis. Entonces debería tener tratamiento crónico e inclusive hay tratamientos más allá de estos esteroides inhalados, pero sí se cambió digamos que el paradigma con que tratábamos a los pacientes asmáticos en casa, que eran solo el famoso salbutamol inhalado, que es de acción corta, ya prácticamente salió completamente de las guías como manejo inicial de todo paciente asmático y deben utilizar esteroides inhalados. Ahora, de la mano con lo que usted está mencionando, doctor, ¿qué pasa si con este inhalador que ya va evolucionando no llega el alivio? ¿Qué hace uno en casa? Precisamente por eso se cambió, o sea, por eso se cambió la idea, porque muchos pacientes con el salbutamol se quedaban y seguían dándose puff y puff de inhaladores y no llegaban rápido a los servicios de emergencia. Normalmente la respuesta que deberíamos tener es una respuesta de reacción rápida. Si uno puede tener inhaladores de rescate, estamos de acuerdo, y si esto no funciona, probablemente con 3 puffs hechos cada 20 minutos, debería consultar de manera inmediata al servicio de emergencias, porque el asma, aunque es raro, puede llegar a hacer cosas tan severas. Y por ejemplo, si usted tiene historia de que en alguna de sus crisis tuvo que estar en un servicio de emergencias o en una unidad de cuidados intensivos intubado con ventilación mecánica, sepa que su asma es grave y que no puede darle mucho tiempo de espera para acudir a un servicio de emergencias. Doctor, entonces en promedio, ¿cuál debería 3 ser el...? puff cada 20 minutos, digamos. O sea, máximo 1 hora, doctor. Máximo 1 hora de espera máximo. Igual, si uno tiene antecedentes de riesgo, que tuvo alguna complicación por asma o que estuvo intubado, inclusive un paciente que empieza con una dificultad respiratoria más importante, que se hace un flujo pico en casa y está por debajo del 50% del predicho, es mejor que consulte de manera inmediata y no dé tiempo ni siquiera a los puff. De hecho, por eso se cambió el salbutamol. Hoy tenemos, y esta paciente, digo yo, nuestra televidente dice que tiene un hijo de 3 años que de un momento a otro, de hace 2 meses para acá, dice que se ahoga por todo, que hoy justamente tiene la cita con el médico y que no sabe cómo exponer su caso o qué preguntarle al doctor, que cuáles serían esas preguntas valiosas para ayudarle a ella. Para ayudarle a ella, probablemente lo importante es decir que tiene historia familiar, que si ya hay alguna otra persona que tiene, si el procedimiento es repetitivo, el asma puede tener periodos intercurrentes de normalización, pueden hacer vida normal con mantenimiento, pero hacen crisis intercurrentes. Si por ejemplo en el último mes se ha despertado en la noche con crisis, se ha hecho más de 2 crisis en el último mes, normalmente lo que uno hace con estos pacientes es dar un periodo de tratamiento, estabilizarlo y después de que ya esté estable, hacerle unas pruebas de función respiratoria basales, porque los pacientes asmáticos sí deberían tener unas pruebas basales y después, dependiendo de la edad, hacerlas cada año o 2 años para ver cómo estamos en mantenimiento. Ahora tenemos fármacos muy potentes que logran manejar de manera importante este cuadro, y la idea es que los pacientes asmáticos puedan hacer una vida prácticamente normal. Hay atletas olímpicos de alta que son asmáticos y que pueden hacer perfectamente sus actividades físicas sin ningún problema, pero tienen que tener tratamiento y control. Gloria, que es una televidente que nos está haciendo una consulta, nos dice que ella es asmática, pero que todas las noches ese sonidito en el pecho la despierta y que se tiene que bombear para poder tener una noche tranquila, ¿verdad? Es un asma que no está controlada, entonces probablemente ocupa más que solo la bombita. Uno tiene un esquema de tratamientos que es escalonado, entonces uno va subiendo. Paciente que no se controla solo con las inhalaciones, hay que seguir al segundo escalón. Si no se controla con el segundo escalón, que probablemente sean esteroides inhalados más beta-2 agonistas, pero de acción larga, no corta como el salbutamol, si no se controla con eso, probablemente suba a otro escalón, que es el inhibidor de unas sustancias que hacen que uno responda más fácil como a los procesos inflamatorios, que se llama inhibidor de los leucotrienos, entonces uno le da eso, y aún si no responde a eso, todavía tenemos opción de darle esteroides por vía ya sistémica, orales, o algunos otros tratamientos específicos y monomoduladores que ahora están siendo aceptados para los pacientes asmáticos. Entonces, realmente, si a pesar de la medicación ella no está controlada, definitivamente ocupa una nueva valoración médica para subir en el escalón terapéutico. Excelente. Doctor, ¿qué pasa o qué deberíamos evitar en una crisis, en ese momento de tensión? Pues básicamente, primero alterarse, porque los nervios de los familiares con el paciente pueden hacer que respiren más rápido y que empeore esa crisis, mantenerlo calmado,
trasladarlo de manera frecuente, no intentar dar más tiempo del necesario. A veces el problema con las crisis asmáticas es que nos esperamos más tiempo a que el paciente mejore y esto probablemente no va a suceder, entonces es mejor probablemente trasladarlo de manera segura y temprana, no dar tiempo, no aplicar nada en el tórax, no poner inhalaciones con otras sustancias que no sean, pero hay cosas importantes. Por ejemplo, esta chica que decía que tenía todas las noches y te tenía que bombear, hay que ver si de verdad está utilizando bien el inhalador, porque los inhaladores hay que saberlos usar, uno debe dar educación para que realmente las partículas que se diluyen en el inhalador lleguen a donde tienen que llegar. A veces los pacientes nada más dicen, tengo crisis, y se bombean de una sola vez el puff y está mal realizado. O sea, el paciente debe inspirar, expirar y en la siguiente inspiración probablemente intentar contar casi que hasta 10 cuando se hace el puff para que realmente lleguen. Inclusive en los niños ahora se utilizan, que es el inhalador con un espaciador, porque los niños no pueden cerrar la boca, no lo mantienen, entonces les ponen como un tubito que hace que el inhalador lo mantengan pegado a la nariz y boca y logre respirar varias veces para que de verdad el medicamento llegue a donde tiene que llegar. Entonces, parte importante para definir si esta paciente tiene que subir al siguiente escalón es ver cómo está usando sus inhaladores esta paciente. Muy bien. Doctor Espitaleta, como siempre un placer tenerlo en nuestra casa. Le agradecemos que nos ayudara en esta materia, doctor. Con mucho Que tenga gusto. un excelente día.